Bueno, también, porque Muy ya bien. cuando no... Ya estamos, ¿verdad? Porque el irrespetuoso de don Gerardo Pérez García, pues no entiende que puede comentar todo lo que quiera y especialmente sus bajezas cuando estamos fuera del aire. Pero cuando ya estamos al aire, mídase un poco, señor, aunque no mida usted mucho. Permítame usted. ¿Qué bajeza dije hoy? Gracias Yo al no pollo. soy como usted que agarra y viene la abogada y dice que no haya, que traigan un penca de plátanos para ver cuál está derecho. Esa sí es bajeza con una magistrada. Señor, Esa sí es bajeza de señor, usted. tenemos la clarísima definición de que en el ámbito laboral de la abogacía es muy difícil encontrar un personaje derecho. Por eso, aunque no guste. ¿Y qué tiene que ver eso a que lo compare usted con un plátano frente a una dama? Bueno, pues porque es la mejor analogía. Ay, sí, para usted está bien, ahí sí está bien. Gracias al Pollo Feliz y Arnoldo de la Rocha. Es su amigo. A Mangueras y Conexiones de Puebla, Gerardo Navarro. A Pinzón, Proyectos y Construcciones, Jean-Paul Pinzón. Al Hotel Holiday Jim Finza, Alfonso Gómez Quintanar. A Weldent, Sarquís Mena. A Flor de Aloe, Ángel del Castillo. A Plaza Dorada, Blanca Peralta. A Mosup, Moisés Ortiz Bracho. A la Hacienda San José Actipan, Jorge Espina Reyes. Y a Vimatec, Vicente Aguirre Solana. Déjenme nada más aclarar o puntualizar que Publixi está entrando nuevamente con nosotros y estoy encantado de la vida porque ya me hicieron favor de mandar los testigos de la publicidad que nos están ofreciendo en los mejores restaurantes de Puebla, en Plaza Destino, en Estrella Roja. La de autobuses, la que está allá en las torres. Sí, señor. En el área de baños, donde están las pantallas de Publixi, así es. Ahí estamos ya también, señor. Cosa que de verdad es, vaya, me parece un logro soberbio, gracias a Publixi. Estoy esperando que ¿Quién nos... la preside? ¿Quién es la María empresa? García y Juan Manuel García. Estoy esperando que nos manden nuevamente su publicidad para, pues hombre, retribuir mínimamente. Pero mínimo acá, sí. No, pero además no se ha dejado de promocionar acá. No, ya lo sé. Lo que estamos esperando son sus nuevos promocionales. Los nuevos, exactamente. De ellos. Sí, la nueva imagen, los textos, etcétera. Pero, insisto, me da muchísimo gusto porque apenas en la mañana recibí estos testigos y digo, bendito sea Dios, cómo nos sigue ayudando, ¿eh? ¿Cómo estás, Ale? Bien, bueno, estoy con un poquito de catarro, no es COVID. Pero eso no es estar mal. Eso no, estoy muy bien, pero bueno, ahorita con esta quinta ola, de repente, bueno, no toso, no nada más, que es que me enfrié, me puse a hacer talacha en casa y ya sabes, de repente la talacha te hace sudar, te quitas el suéter o lo que sea y tómala. Siempre hay un riesgo, Frías. Sobre todo, no te vayas a enojar, pero sobre todo a nuestra edad, y el joven también ya va incluido. 60 y más, 70 y más. Bueno, yo te voy a decir una cosa, yo creo que es a todas las edades. Sí, pero con más razón el claro, riesgo. Pero nosotros nos cuidamos más porque ya tenemos más. Los chavos no. Ah, y los chavos no. Los chavos son riesgos. Acuérdate cuando tenías 20 años, decías, no me pasa nada. Hombre, jugábamos partidos de fútbol en medio de la tormenta, precioso además. Estaba granizando y salías a juntar el granizo, de hacer muñecos dentro de lo que te andaba uno descalzo. Y no te pasaba nada. Yo he estado pensando en muchas ocasiones por qué antes no teníamos necesidad de comer alimentos orgánicos. No teníamos necesidad, la leche era tal cual, incluso leche bronca del lechero que llegaba en su bicicleta, o ya uno más sofisticado en su camioneta, pero leche bronca. Hoy hay leches deslactosadas. La nata, mi jefa. Sí, hombre. Pastel de nata. ¿Mandé? Señor de Chipilo. Sí, de Chipilo, pues era una tradición allá en Chipilo. Pero así como eso, todo. Los niños no tenían que tener
los cuidados extremos a los que hoy... Ve a los niños de la calle hoy, no vayamos lejos, descalzos, encueraditos, sin comer, y están ahí de pie. Y el niño, entre más de casa o con familia determinada, con más cuidados, Sí. son los más enfermizos. ¿Sí? Pues bueno, obedece seguramente a esta cultura de consumismo. Y de la industrialización para llegar a tanta gente. Lo que pasa es que yo tenía un amigo que murió hace algunos años y que de veras a mí me hizo darme mucha cuenta cuando yo le decía, ¿cuál crees que es el problema? Y me dice, la explosión demográfica. Somos demasiados y tienes que alimentar hasta donde más puedas a todos, como sea. Entonces, ¿somos qué? A nivel 7,000 millones. ¿Sí? 5,000. No, sí, 7,000. No. 7,500 Sí. Ok, bueno. 7,000 Sí. millones Sí, de habitantes en el millones de mundo. habitantes. Tan solo la India tiene 1,300, Pero 1,500, la India de habitantes. Entonces, ¿cómo le haces para llegar a tanta gente en determinados alimentos y que además en el transcurso, bueno, de Chipilo para acá, pues llegaban rapidísimo y eso para la federal, pero ahora distribuye a todos los lugares? Sí. ¿Cómo lo haces si no le metes conservadores, si no le metes un Sí, sistema pero de Alejandra, distribución? guardando proporciones, antaño las familias eran de integrantes de 12, 15 hijos. sí. ¿Cómo hacían Mucho los más padres numerosas. o la madre para alimentar, para que alcanzara el alimento para 10, 12, 15 hijos? Porque alcanzaba. Y Yo no creo que el problema sea de sobrepoblación. Yo sí creo. No, yo tampoco Yo creo. sí creo, No, yo no, sí no. creo, yo sí creo, y vamos para otro lado. A ver, ¿cuántos hijos tuviste tú? 3. 3. ¿Cuántos hijos tienes tú? 2. Yo tuve 1. Y todos votan. Familias que tienen 15 hijos, nada más el papá, la mamá y los hijos, ya cuando están en edad, son 17 votos. Nosotros somos 2. Tú eres 5 y tú eres 4. Están las mayorías. Nada más vete Bueno, por ahí. desde esa óptica sí. Sí, esa es una vertiente. De esa ventana sí, estamos de acuerdo. Y además, dales educación, que todo el mundo lo merece, educación básica, por lo menos primaria, secundaria, ya la prepa ya será otra cosa. De lo que hablaban hace ratos, universidades. Uf. ¿A cuánto? ¿De a cómo? ¿Y cómo le haces para meterlos? Unos se van a tener que sacrificar por otros. Entonces, yo sí creo que lo que me decía mi adorado Alex tenía razón, es la sobrepoblación. Y luego, además, darles seguro a todos, porque los derechos son educación, salud, bueno, desde el registro civil les tienes que pagar, bueno, desde que la chava se embaraza, les pagan todo lo que para que el embarazo sea viable. Cuando nace, después las vacunas, a toda esa población. La sobrepoblación hace que no leamos los mexicanos. Yo No. creo... No, es que ya me voy al tema por el para que... entrar al tema. Sí. Yo creo que, como en todos lados, hay, por ejemplo, lo de cuando era la familia Burrón, el Memín Pinguín, Sí. El libro vaquero. Chano. el libro vaquero, todo eso, es la cultura de cierto sector de la sociedad. Del más amplio sector más de la amplio. sociedad. Entonces, yo estaba, ahora que me dijiste que platicáramos de eso, estaba yo pensando ¿cómo inició el ser humano a necesitar nombrar las cosas? Y después de nombrar las cosas, a quedar en el acuerdo que, por ejemplo, el fuego quema, y transmitirlo, porque no es comunicar, es transmitir exactamente la experiencia. Eso es leer. Si nos vamos a los orígenes, estamos fallando en los orígenes. Porque, por lo menos yo cuando estudié
filosofía, me decían, es que aprendes lo que es a través de lo que no es. Por ejemplo, el rojo. Tú decías, bueno, este es rojo, sale, entonces ya ves el color, se lo enseñas al niño y le dices, este es rojo, y después le enseñas el azul. Entonces tú lo primero que le dices es, no es rojo, este es otro color, este es azul. Entonces aprendes por lo que no es. Pero se nos ha olvidado eso. Se nos ha olvidado que los seres humanos tenemos la necesidad de nombrar. Y después de la necesidad de nombrar, tenemos la necesidad de escribir para que otros nos lean, para que otros tengan en su mente, les puedas transmitir la experiencia. No les transmites, ay, bueno, ahí a ver lo que tú entiendes. No, si eres buen escritor, transmites la experiencia, transmites la historia tal y como la concebiste tú, porque ahí está la riqueza del lenguaje. Ahora, ¿qué leemos los mexicanos o cuántos mexicanos de repente? Yo he tenido mucho gusto en conocer personas que de repente, pues a lo mejor son jardineros, a lo mejor venden tamales y están estudiando, están leyendo. O sea, no nada más es la lectura por diversión, que se vale, por distracción, pero es algo... O la lectura de algún género específico, o sea, leer es adquirir conocimiento. Obligado. Sí, pero ahí también tienes que distinguir qué es conocimiento. O sea, no todas las lecturas te dan conocimiento. Dime una lectura que no te dé conocimiento. El Memín Pío. Ah, no, es bueno, claro. Es lectura. Espérame. Sí, pero esa... y yo difiero, porque aún el Memín y todas las lágrimas y risas y todas esas publicaciones de los años 50 y 60 del siglo pasado, finalmente reflejaban una idiosincrasia propia de nosotros. Exacto. Entonces, sí hay conocimiento ahí también. O sea, desde esa perspectiva, sí, desde ese ventanal, sí, como la familia Habría Rurón. que definir qué es conocimiento. Si es algo en donde tú dices, bueno, está reflejando una idiosincrasia, claro, es válida, pero la reproduces, y ese reproducir eso que se refleja no es conocimiento. Hay que saber distinguir, porque, por ejemplo, a lo mejor lees algo de cómo me Pingüín hace unas cosas y de repente se te refleja de que tienes que arreglar un desperfecto eléctrico. Es diferente. Una pregunta sobre este tema. ¿Podría ser diferencia conocimiento por un lado, pero también que la lectura, como citaba Gerardo, esos ejemplos, sea para entretenimiento? Claro. Sí, bueno, claro. También, por supuesto. Sí. O sea, esos eran entretenidos y además te morías de la risa. Y no había televisión casi, lo máximo era el radio. Porque Exacto. toda esa serie de literatura, por decirlo de alguna forma, o impresión, se vendía muchísimo. O sea, la gente sí los leía. Y además había quien los coleccionaba. Claro. Ahorita esas colecciones valen un Y entonces, por algo valen una lana. Sí, pero yo creo que habría que decir... No, pero como bien dices, Alejandra, una cosa es totalmente de acuerdo, que es otra historia. Ahora, acá, no estoy diciendo que te ponga a salir algo muy docto, ¿no? Pero que equilibres realmente lo que lees. Y ahora tenemos la ventaja de que, por ejemplo, hace rato estaba yo tratando de leer noticias y entonces ya te las graban y a mí me gusta leer, ahí es donde ves tus preferencias. A mí, si me empiezas a decir, por ejemplo, hay quien una noticia la graba y ya te la da digerida, no me gusta leer. Porque al leer lees entre líneas,
les das Claro, pausas. vas desmenuzando Sí. qué hay al fondo de ese texto, claro, Y claro. entonces, y puedes regresar. No cabe duda que todos funcionamos de diferente manera. Y puedes Yo lo regresar. prefiero, sí, a través de la palabra. Es que son diferentes gustos. Por eso, Claro. todos somos diferentes. Hay unos Sí, funcionales y otros sí, disfuncionales. Sí, sí. Por eso, sí, y a mí no me da pena reconocer que soy No. disfuncional. No, ¿Qué? no, eso no tiene que ver, yo no. Hay unos gente más huevonascle, que su vista se le cansa, según él, pero se pone sus audífonos y es feliz Por de la cierto, vida. los audífonos. Con sus pantuflas y su gorrito, ya es feliz de la vida. Sí, claro, es que depende, ¿no? A mí haz de cuenta, una conferencia y que de repente se va en vilo el conferencista y tú estás tomando notas y ya se te fue una palabra, No, bueno, sí, en ese. ya es otra cosa. Entonces, En ese sentido, pues sí. depende. Yo, por ejemplo, me eduqué mucho en la lectura de toda mi vida. Mi papá compraba el periódico El Heraldo y me encantaba leer los editoriales. El Heraldo de México, Sí. El Heraldo de México. de los Alarcón. Primer En periódico a ese color. tiempo, en Primer ese periódico a color en México. ¿Qué Y épocas después, en donde además los periódicos eran lectura obligada? Para ¿Sí? un sector, no para todos. Y era para todos, porque lo compraban y lo ponían ahí, y entonces cada quien buscaba su sección. Unos Sí. deportes, otros policías, Por el aviso Después económico. sociales. Sí, Claro. Oye, yo me acuerdo que, 3 periódicos compraba yo todos los días. El Sol. El Heraldo, y no me acuerdo ahorita el otro, pero 3 periódicos compraba yo todos A los ver, días. sí, las el novedades. sol era No. obligado. El sol era obligado. Claro, porque era lo local. No, ¿sí? no No, pero solamente además lo no local, era sino también el anuncio clasificado. Todo. Perdón, todo. los obituarios. Sí. Era Puebla. Sí, y además las notas se las daban al Sol. Sí. En ese entonces, y te los digo porque yo nací en el Sol y Héctor nació en el Sol, sabíamos lo que pesaba el Sol. Sigue pesando, pero ya no tiene esa trascendencia que tuvo ayer. No, porque las redes sociales han venido así quitar es, todo. a cambiar todo. sí. Pero la prensa escrita ha sido y será. No va a desaparecer, vaya. Fíjate que hay una investigación que, ahí no me acuerdo ahorita la investigadora en Estados Unidos, que ella, como nosotros también, se educó leyendo novelas largas. Sí. Y de repente, con todo esto de las redes sociales, pues quiso leer una novela larga y No, termina reventado. le aburrió. Claro. Y ella claro. entonces, ese fue el motivo para poder investigar qué es lo que nos está haciendo el cerebro en las redes, las redes sociales. Lo y está lo haciendo con el digital. perdón de la palabra huevones al cerebro, porque nos lo dan todo como telegrama. Te dan todo resumido. Y además te quitan eso sería lo máximo. Pero el problema es que tiene efectos en nuestros cerebros. Daña, claro. Te quita la paciencia, te quita la profundidad, te quita la riqueza de vocablos, te quita la curiosidad por los conceptos, te quita A mí me ha pasado últimamente que de repente estoy leyendo y dije, ¿qué dijo? Y me regreso. Porque... O busco en el diccionario el significado de la palabra. No, ya lo tienes ahí mismo, le pones traductor, Sí, le sí. pones diccionario y te lo da. No, Pero el señor no sabe. Te quita la paciencia para leer oraciones más largas que las que tiene el Twitter. O sea, llega un momento en que dices, eso estamos perdiendo. Sí. Claro, abreviar las palabras. En la semana va a venir la maestra Lucía Ábrego, ya la tuvimos aquí, y va a venir a platicar acerca precisamente de literatura y de poesía. O sea, bueno, vuelvo a lo mismo, para todo hay gusto, y aún en esta época, pues por supuesto que hay gente que trabaja en estas áreas pues del conocimiento y pues lo vive con una pasión que es verdaderamente contagiosa.
¿sí? Yo le decía, oye, pero qué flojera, ¿no? Venir a hablar de poesía. Y me dice, no, a ver, espérame, no creas que te voy a hacer la lectura de 3 cuartillas. No, poesías cortas de un par de párrafos y se acabó, pero la esencia, lo que refleja finalmente como una de las actividades que sublima el espíritu humano, Porque como todas las bellas artes. Porque al final, eso que dice ella es, por ejemplo, tú lees un cuento corto y de repente te quedas con un párrafo. Lees una novela de Gabriel García Márquez y te quedas con un párrafo. O sea, pero es la riqueza de leer, porque no te lo dan digerido, porque fue lo que te gustó, fue con lo que te quedaste, es lo que responde a tu vida, es lo que puedes aplicar a lo mejor en las experiencias que has tenido. Entonces, eso te da la riqueza humana. Eso te da, por ejemplo, cuando a mí me pasa que de repente platicas con algún joven y le dices, ¿cómo te sientes? ¿Enojado? ¿Frustrado? Cuando te sabe contestar, porque muchas veces ni siquiera sabemos definir. Y le dices, ok, enojado. ¿Enojado cómo? ¿Frustrado cómo? No tienen esa riqueza para describir Exacto. sus sentimientos. Y es de los que viven. Ya no digas, a ver, esa pintura, la mirada de ese señor que estás viendo en esa pintura, ¿qué te dice? No observan. Sí. ¿What? Sí, no observan. Y entonces si dicen, no, pues tiene una mirada triste. ¿Triste cómo? ¿Triste desesperanzado? ¿Triste cómo? Ahí está el hecho de que necesitamos nombrar las cosas. Y para nombrarlas necesitamos una riqueza de vocabulario muy amplia. Claro. Y si no leemos, no lo vamos a tener, esa riqueza de vocabulario. Claro, porque además la lectura te lleva a lo que decías tú. Sinónimos, antónimos, claro, definiciones, traducciones, porque luego, por ejemplo, bueno, las personas que tenemos el privilegio de hablar 2 o 3 idiomas, de repente tienes el término en inglés y lo quieres traducir para que sea más exacto que lo que te está diciendo el español, y entonces es realmente el lenguaje. ¿Qué idiomas habla Alejandra Fonseca? Francés, inglés y español. Sí que ya ahorita ya es nada, porque, por ejemplo, hay personas que de repente dicen, hablas 7 idiomas y dices... Sí, políglota. Sí. Pero al final... No, pero ya hablar 3 ya es otra historia. Sí, pero acá, yo por ejemplo me acuerdo cuando de muy chiquita me fui a vivir a Canadá, de repente yo decía perro en español y era, la imagen era un perro de determinada, y si decía dog, era otro perro. O sea, para mí no era nombrar el mismo perro, porque así es como aprendes los idiomas distintos. O sea, no nada más cambias la palabra en español por el inglés, no. Es la conceptualización que tienes. Por eso es la riqueza de vivir en las diferentes culturas. Fíjate qué bonito se está ligando con lo que don Juvenal Cruz Vega va a abordar en unos minutitos, que es la etimología en la vida cotidiana, un paralelo del lenguaje culto y el lenguaje popular. O sea, digo, sin querer se ha venido ligando esto, porque también sin querer, con el tema que planteó Paco, de alguna manera hay una ligazón. Hay una ¿no? secuencia, sí. Pero pues no cabe duda que siempre la posibilidad de aprender de ustedes, los que saben, está latente. Y si no sabemos, lo inventamos. No, a ver, espérame. Eso le aplica perfecto al mago Septién de la política. Ya viene conmigo ahora. Está bien, ¿por qué no? También está bien, es legítimo. Claro. Ay, no le entres
a esa polémica porque no, yo creo que no es legítimo. Pero bueno. ¿Por qué no es legítimo? Porque usted no tiene Porque la estás imaginación, inventando. porque usted no tiene la creatividad, porque No usted la no tengo, puede. no la tengo. No la tengo. Es saber Pero así no como. estoy engañando. No. Acá no se habla de engañar porque eso sí está mal, sería un fraude cometer a sus lectores. No se engaña. Que hay medio verdades es otra historia. Y medio Sí. Como hay como Pues es medias mentiras. es una forma de mentir, pero No, bueno. señor, está bien. no, Ale, señor. Como siempre, muchas gracias. No, ya sabes, ¿Eh? encantada de estar ante estos micrófonos y en esta pantalla. Un placer y con esa sudadera de Tommy. Con eso, con eso lo matan a él. Hay que venir la gente con Pues a mí sí ropa me de gusta, marca no. porque es su ego de él. No, señor. Está la gente a su altura. Cuando no traen ropa de marca, entonces los ve chiquitos, los ve enanos, los minimiza, pero además los exhibe, los exhibe en público. La ropa de marca no es necesaria para vestir con categoría, con clase, con distinción, con sensibilidad, con armonía, con buen gusto. ¿Qué óvole? Gracias, Ale. Ahí Encantado. lo dejamos. No se vaya porque ya está don Juvenal Cruz Vega, que además tiene un compromiso. Hay saludos, rapidísimo, vamos a checarlos. A ver, dice Miguel Gurrola, qué buena invitada y tema tan interesante e importante. Luis Guillermo Pichardo, la falta de lectura se ve reflejada en la manera en que las generaciones actuales escriben e incluso en la carencia del lenguaje al expresarse. Claro, señor, pues yo no sé usted cómo ha podido sobrevivir. Porque soy mago y todo, como usted dice, todo lo saco, ahí saco mi bolita de cristal y ahí salen los datos. Muy bien, regresamos en 2 minutos con don Juvenal Cruz Vega. El Hotel Holiday Inn Pueblo Afinsa los invita a conocer su buffet. Bienvenidos. Acá tenemos el mejor surtido de mangueras y conexiones del mercado.